Bien, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites iniciar con tu palabra. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos vas a dirigir esta mañana con tu palabra. Señor, guíanos con tu espíritu para comprender esas cosas ocultas que tú has pensado manifestarnos ahora. Señor, tú eres el que nos vas a direccionar, tú eres el que nos vas a guiar. Y confiamos, Padre, en que aquello que está en tu palabra sea mostrado y entendamos, Señor, conforme tú nos abras el entendimiento. Te pedimos que nos abras el entendimiento para que comprendiésemos tu palabra, Señor, y que seas el único, Señor, glorificado en toda esta enseñanza. En el nombre de Yeshua Jesús, gracias. Amén. Amén, hermanitas. Ok. Estábamos viendo Apocalipsis capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ya. Estuve también leyendo otra vez y tengo pensamientos, o sea, tengo una idea un poco más clara, ¿ya? No un poco más clara, sino más tangible, ¿no? Este, me he dado cuenta, ya, me he dado cuenta de que eh, el, el libro, ¿no? Primero, ¿por qué hablaría de las iglesias? ¿Por qué hablaría de las Mm. iglesias? Eso fue una pregunta que surgió, pues, ¿no? Entonces, el contenido que viene después, lo que el Señor le iba a mostrar a Juan, después de lo que le habla a las iglesias, es sumamente profundo, pues, y es algo que no es fácil de digerir y tampoco es fácil de esperar, ¿no? Eh, claro está que si vemos el trayecto de Apocalipsis 4 en adelante, eh, vemos que hay la victoria, ¿verdad? Pero si previamente el Señor no nos ha tratado a nosotros para comprender esta parte de esta forma y estar en buen ánimo esperando lo que viene, eh, obviamente las iglesias, si no estaban comprendiendo, esto lo que está escrito iba a ser una sacudida tremenda, ¿verdad? Por eso Ujú. Dios habla a las iglesias para que no se, para que aguarden en el Señor, ¿no? Porque esa es la descripción de todos nosotros, pues, ¿no? La parte de las iglesias, es la descripción de todos nosotros. Como les dije, también habla a las iglesias en determinado tiempo, pues, ¿no? En las congregaciones de ese punto. Pero eh, también es una forma profética, como siempre hace el Señor a través de sus profetas, pues, ¿no? Siempre habla en dos tiempos, ¿no? El tiempo en que se está anunciando algo y a nivel futuro, pues, ¿no? Como las promesas del Mesías. Las promesas del Mesías, por ejemplo, cuando Moisés dijo, un ejemplo, ¿no? Dijo, después de mí vendrá otro, a este oiréis. En tiempo corto se refería a Josué, ¿verdad? Pero en tiempo largo el Mesías dice que, o sea, dice, Moisés hablaba de mí. Entonces, ahí viene la parte en avanzado, ¿no? De que el Mesías nos revela las cosas para el tiempo determinado y en adelante. No solamente esa profecía, hay más profecías todavía, hay más profecías que hablan, ¿no? Pero vamos a volver a revisar desde Éfeso en adelante, ¿ya? Ya. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, acá habíamos sacado unas conclusiones, ¿no? Respecto ha dejado tu primer amor. Eso era algo que teníamos que resolver ahora, pues, ¿no? Entonces, bien, le voy a plantear de esta forma un poco más, o sea, una forma más, desmenuzada, ¿no? Entonces, habíamos dicho que dentro de las congregaciones habían gente, o sea, habían creyentes, ¿ok? Que son los que están ahí, digamos que no solamente van porque a veces hay pancito, porque a veces hay algún evento, ¿no? O porque está la chica o porque está el chico. Eso es lo que normalmente hay en las iglesias, ¿no? Y hay bastantes de esos casos. Que no necesariamente están ahí por el Señor. Luego están los discípulos, ¿no? Los discípulos son los que quieren hacer las cosas para el Señor, ¿verdad? Pero todavía no tienen el Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver que hay personas que tú te das cuenta y dices, oye, realmente esta persona no ha nacido de nuevo, ¿no? Pese a que hace las cosas para el Señor, no ha nacido de nuevo todavía. ¿Cómo se manifiesta? Las obras que él hace, las hace con amor, verdaderamente sí, las hace para el Señor, sí, pero sufre en el trayecto, ¿no? Sufre y se dice, Señor, ¿por qué me pasa eso? Si yo estoy haciendo esto para ti, Señor, ¿para qué? ¿Por qué pasa esto, no? Por eso mismo, ese es el detalle. Ese es el detalle, ¿no? Hay discípulos que en medio del caminar sufren, ¿no? ¿Y por qué sufren? Porque todavía no tienen al 100% su entendimiento, ¿no? Todavía no comprenden realmente la guía del Espíritu. Luego están los hijos, o sea, los discípulos que son hijos de Dios. Esos discípulos que son hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Ya no sufren ya, o sea, ya no sufren por las cosas que vienen. No quiero decir, o sea, que no van a pasar por cosas fuertes, ¿no? Eso no quiero decir, sino que en el proceso de las cosas fuertes, unos tienen más templanza que otros. Obviamente los que tienen templanza en medio de las situaciones son los que tienen el espíritu, porque ese es lo que te da el espíritu mismo, ¿no? Te da templanza, dominio propio y todos esos frutos que son del espíritu. Entonces, el Hijo de Dios en medio de las circunstancias está templado, ¿no? O sea, no lo puede hacer temblar técnicamente. El que no es hijo de Dios, pero ama las cosas del Señor y pasa por lo mismo, va a sufrir. ¿Por qué? Porque a veces no va a entender, a veces no va a comprender realmente qué está pasando, pero el Hijo de Dios, por otro lado, sí. Entonces, cuando un hijo de Dios, por ejemplo, voy a poner esos dos casos, ¿ya? Para que no se malinterprete. Voy a poner el caso en que hay un hijo de Dios y un discípulo que hace las cosas por amor, ¿ok? Que hace las cosas por amor, los dos, que hacen un trabajo arduo, pero hay una diferencia todavía en ambos. Entonces, el hijo de Dios va a llegar momentos siempre en que obviamente se va a agotar, pues, ¿no? Pero dice la palabra que el justo va a caer 7 veces y se levanta una más, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios, a pesar de todos los altibajos que tiene,
siempre va a salir airoso, victorioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ahora que está en él, va a hacer una obra de perfección, de perfeccionamiento. Mientras el discípulo, si bien también es perfeccionado, todavía no tiene el Espíritu de Dios para comprender que está siendo perfeccionado. Entonces, eh, por eso dice Pablo a Timoteo, le dice, no pongas un neófito, o sea, alguien que no tiene el Espíritu de Dios todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no va a comprender medirse, no va a poder medirse él. O sea, el Espíritu de Dios te va a poner siempre los límites, pues, ¿no? Te va a decir no, hasta qué punto uno puede actuar. Pero el que no tiene el Espíritu va a seguir avanzando y quizás avanza en un camino que no es correcto también. Hay muchas personas, y eso lo podemos ver en la actualidad, pues, ¿no? Yo quiero que vean la actualidad en las iglesias también, ¿no? Hay muchos hijos de Dios que hacen el trabajo y realmente quizás fallan algunas cosas, pero luego el Señor les da convencimiento de pecado y avanzan, no se quedan atrás. Por otro lado, están los discípulos, pero otros que no tienen el Espíritu de Dios realmente no se arrepienten hasta un punto, ¿no? Y quizás le gana más el orgullo, le gana más otras cosas y se apartan. ¿En cuántas veces hemos visto personas, ¿no? De que uno decía, míralo, va a la congregación, ayuda al pastor, hace todas las cosas bien, ¿no? Y de un momento a otro se va, se aparta, pues, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios no te va a dejar apartarte al pecado, pues. ¿Ya? Eso no puede pasar en un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que estar en constante arrepentimiento. Va a estar en constante... va a meditar todo siempre. Va a pensarlo a través de la mente de Cristo. Como el discípulo no tiene la mente de Cristo, entonces no va a poder pensar, o sea, no va a poder discernir espiritualmente algunas cosas que le están pasando. Entonces, ahí yo quiero ver, pues. Entonces, el Espíritu le dice a las iglesias, o sea, el Mesías, el mismo Señor le está diciendo a las iglesias para que se arrepientan. Entonces, una persona que no tiene esa dirección del Espíritu de Dios perenne, se le tiene que advertir para que ella no avance en ese camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está mal que el discípulo haga las cosas por amor, que haga un trabajo arduo, que evangelice, que predique. O sea, yo no digo que esa parte no. O sea, pero como no tiene el espíritu, no se va a guiar al 100% a volver, pues, ¿no? El Señor, como lo ama, lo va a hacer volver. Por eso le está advirtiendo, ¿verdad? Por eso le está advirtiendo a un discípulo. A un hijo de Dios, el hijo de Dios también es cabezón a veces, ¿no? O sea, es terco a veces. El hijo de Dios, si se va a desviar, el espíritu día y noche le va a contristar, para que ya no siga ese camino. Y si persevera, el Señor se lo lleva. Eso es muy común. Eso es muy común. Por eso, o sea, estos ejemplos que les digo es algo que se puede ver actualmente en las iglesias. No necesariamente, o sea, es por señalar alguna, ¿no? Porque en todos lados va a haber esto. Pero precisamente respecto a esos discípulos que se están desviando ya. Por ejemplo, uno que inicia... Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de discípulo puede ser este, este hombre, este músico. Solo un ejemplo, ¿ya? Jesús Adrián Romero, ¿ok? Solo un ejemplo. Este hombre persevera en el engaño, pues. Ahora se ha vuelto católico, este hombre, ¿no? Entonces, sí, ahora está está haciendo una apología al catolicismo. Sí, eso. No lo sigo, ya no lo sigo hace tiempo. Ya, igual, sus canciones también hablaban mucho, ¿no? De cómo estaba su situación espiritual. Ujú. Pero Eso sí. te das cuenta, o sea, un discípulo se va apartando
y el espíritu tiene que advertirle de esta forma, pues, ¿no? Si no te arrepientes, si no vuelves a tus primeras obras, porque Jesús era el Romero, comenzó bien, pues, ¿no? O sea, sus obras eran buenas al principio, pero la maldad se abundó en su corazón y se desvió, pues. Muy caso contrario es la de un discípulo que tiene el Espíritu de Dios, que el Espíritu no le baja tranquilo. Yo le pregunto a ustedes, ¿no? O sea, ¿el Espíritu les dejaría a ustedes, eh, cómo decirlo, tranquilas si es que eh, se apartan del camino del Señor? ¿O ustedes mismas que quisieran apartarse de ese camino? No. ¿Ve? El Espíritu no le va a dejar. Por eso, Pero pero sí, una sí. consulta. Bueno, no sé quién va a hablar primero. Y, tú, Giovanna, yo voy a apagar mi audio porque están viendo televisión, ¿ya? Por eso lo apago. Pero sí estoy escuchando. Sí, ya. No, lo que yo quería preguntar, y ahora que estás dando el ejemplo de este cantante, o sea, yo entendí esta parte, exactamente la de donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, yo esa parte lo entendía como que cuando una persona que es nacida de nuevo, creyente, todo, ¿no? O sea, empieza es como que en una familia, ¿no? O una pareja de casados, ¿no? O sea, al comienzo sí, pues hay más detalles, hay más muestras de afecto, ¿no? Más comunicación, pero a medida que va pasando el tiempo, las cosas de la vida, la rutina, todo eso hace que de repente eso se apague, ¿no? Se apague y haga las cosas porque, bueno, porque se tiene que hacer, ¿no? Y como que la esencia se pierde. Yo lo entendí así, o sea, pero cuando yo te escucho a ti, hablas de que esa persona no tiene el Espíritu Santo, o sea, y ahí sí me confundo Ajá. porque digo, pues me pongo en mi lugar también, ¿no? Me pongo a ver y digo, Santo no es que está siempre ahí, o sea, cuando tú recibes a Jesús, no es que el Espíritu Santo está ahí. Otra cosa que se contrista, ¿no? Porque de repente no haces las cosas como en obediencia o te vas al realmente empiezas a pecar y ya poco a poco se va apagando, ¿no? Y ya no, ya se vistes pues a las tentaciones o al pecado, ¿no? No sé, esa parte un poco, Ya. Sí, sí, sí te entiendo, hermanita. Ahí es justo también, o sea, primero quería explicar aparte de los discípulos, ¿no? En los discípulos, ya, ellos se van a desviar. O sea, si es que no se les exhorta, ¿no? Si no se les exhorta. ¿En qué pasa con los hijos de Dios, pues ahora? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? O sea, los hijos de Dios, dice la palabra, son todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es la ujú, característica principal de un hijo de Dios. Ahora, este hijo de Dios no se va a poder apartar del Padre, ¿ok? No se va a poder apartar del Padre, pero sí puede dejar de hacer las primeras obras. Esa es la diferencia. O sea, te das cuenta, ¿no? O sea, has dejado tu primer amor. Nadie puede dejar al Mesías. Ningún hijo de Dios lo va a poder dejar. En su corazón, quizás, puede, haber un, digamos que, ¿cómo decirlo? Por el afán de este mundo, las raíces de engaño, eh, viene a ellos, a separar, o sea, como a andar en un mundo secular habiendo conocido la miel. Entonces, pero también es claro que específicamente a esa persona, el espíritu le va a decir todo el tiempo. Al menos que no esté congregando, digamos, no esté congregando y que esté haciendo una vida cualquiera. Aunque es difícil, o sea, es que yo le digo, o sea, ujú, yo le explico a usted, ¿no? Usted como hija de Dios, eh, ya no pues está en el deseo, separarse. Por ejemplo, yo tenía un amigo en una congregación
que me dijo, ¿no? Este, eso es lo que yo, o sea, me mostraba pues un video de viajes, ¿no? De un chico que estaba viajando y, y me dice, eso es lo que yo voy a hacer cuando me moleste con el Señor. Entonces yo, Ah, no, pues. entonces yo dentro de mí es, este, ahora lo veo y digo, "Pucha, o sea, este pata, ¿cómo va a hablar así, no? El Espíritu de Dios no me dejaría a mí hablar eso, ¿no? No me dejaría ir en contra del Espíritu, blasfemar, no me dejaría. Pues. Por eso, el Hijo de Dios puede olvidar quizás las primeras obras porque por los espinos y cardos. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando el Hijo de Dios pone su vista en su plan y deja de ver el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor nos insta a volver a ver el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces nuestros planes nos pueden estar tan bonitos que comenzamos a avanzar en ello y como se viene un fracaso para nuestros planes, en ese fracaso tenemos que volver a ver de dónde hemos caído. ¿Entienden? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que el discípulo va como a caer, ¿de acuerdo? De ese primer amor, porque nunca realmente lo tuvo, pues. O sea, un hijo de Dios, así, entre nosotros hablamos, ¿no? Un hijo de Dios, ¿qué posibilidad tiene, ok, de separarse del Mesías? No hay ninguna forma, dice la palabra. Mm. Entonces, aquellos que blasfeman contra el Espíritu, entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el Espíritu no puede ir contra el Espíritu, dice la palabra. Entonces, ¿quiénes podrían blasfemar? Un creyente, un discípulo, como Judas, por ejemplo, ¿verdad? Judas era un discípulo. Entonces, en Judas perseveró en la maldad. ¿Ven? Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasaría si Judas le hubiesen dicho, sabes qué, vuelve a tu primer amor? ¿No? En cambio, este Judas mostró que no se iba a arrepentir. Pero en el caso de nosotros, eh, más bien sirve todo para bien, porque le amamos al Señor, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, porque le amamos para el Señor. El discípulo también tiene que comprender eso, de que todo le va a ayudar para bien, si es que ama al Señor, pues, ¿no? Pero hay muchos discípulos que no tienen el Espíritu, que buscan hacer las cosas de Dios por algún beneficio propio, ¿verdad? Hay mucha gente que hace eso, o sea, busca agradar a Dios por un beneficio propio. Y eso también a la larga se va a manifestar que es incorrecto, hasta que recibe el Espíritu y realmente va a hacer las cosas correctamente. Entonces, ahí hay muchas diferencias, pues, hay muchas diferencias. Por eso quería dejar por sentado de que no es que el Hijo de Dios nunca se va a desviar, o sea, el Hijo de Dios porque está en carne, en cuerpo carnal, va a poder, o sea, va a poner sus ojos en sus planes, en cosas terrenales, obviamente. Pero nunca se va a separar de su primer amor. Esa es la diferencia. Y a los discípulos, ¿qué les dice? Les dice lo siguiente, ¿no? Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del huerto, o sea, en medio del paraíso. Entonces, la promesa de vida eterna. A nosotros ya la tenemos, la vida eterna. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros no nos Claro. separamos del Padre. Ujú. Sí, claro, porque es que cuando tú dices no tiene el espíritu suena fuerte, ¿no? O sea, como que prácticamente la persona que no tiene el espíritu no es de Dios, es hijo del otro. O sea, eso es lo que yo entiendo. Entonces, y por eso te hago el comentario, porque por ejemplo, ¿no? Hay personas que en su vida secular o antes de conocer al Señor, personas que no han sido tomadas en cuenta, han sido rechazadas, no han tenido un lugar como en el mundo lo tienen, ¿no? En la necesidad de aprobación del ser humano,
es Ajá. algo importante a nivel psicológico. Entonces, el yo es una cosa muy fuerte, ¿no? Que se estructura desde chico. Entonces, cuando entran a los caminos del Señor, son de aquellas personas que son bastante activistas, ¿no? Pero claro, por supuesto que una cosa es hacer la actividad para Ujú. el Señor, por amor a Él, y otra cosa muy diferente, y que no necesariamente lo hacen conscientemente, sino que Ajá. van empezando a hacer las cosas, pero tú te das cuenta que no lo hacen exactamente por amor a Dios, y no significa que no amen a Dios, sino que empiezan a desviarse y hacerlo por ellos. Por decir, una persona puede servir al Señor de muchas maneras, no necesita tener un título de pastor, de apóstol, de nada, pero estas personas necesitan este título. Y yo he visto, conozco de personas y conozco de una en especial que sí, definitivamente yo veo que ama a Dios, pero que no era su momento para hacer, dejar su congregación e irse a levantar una iglesia, ¿no? ¿No? Pero yo veía que esa persona había sufrido mucho en su vida, no había sido reconocida, entonces veía que buscaba un reconocimiento y por eso que, aparte de su personalidad, hacía que hasta, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Ya casi no, mostraba por los medios lo que hacía, ¿no? No las ministraciones, las oraciones, las cosas que hacía eh, por medios, por las redes sociales, ¿no? Entonces, no sé, y leyendo el libro de Watchman Nee me daba cuenta, sí, pues, ¿no? Que tú puedes hacer muchas obras, decían, ¿no? Y decían, ¿no? Cuando un cristiano es almático puede hacer muchas obras, y es más, puede hacerlo, por amor a Dios, y ponía entre comillas, ¿no? Porque no es malo lo que está haciendo, está ayudando al prójimo, está haciendo tal y tal, pero en el fondo, o sea, no lo está haciendo por amor a Dios, para su ego, a sí mismo, ¿no? Eso ahí es donde empezaba a entender esta parte de Apocalipsis, ¿no? Parte, más lo entendía así que no tener al espíritu, porque no tener al espíritu es como que pienso que la persona que no tiene el espíritu no ha recibido a Cristo, pues no ha nacido de nuevo, ¿no? Y no sé, esa es la duda que me queda, ya después me lo aclararás para no desviarte del Sí. tema profundo, creo, muy... Pero es fuerte pues esta parte. Eh, es fuerte justo esta parte. Eh, les voy a decir una cosa importante. A ver, perdón. Erika, ¿se escucha con distorsión el audio de quién? ¿Mi audio también? ¿Se escucha con la voz gruesa? Yo la escucho bien, ¿ah? Ah, Yo te escucho bien a ti, Aarón, debe ser muy bien. por el internet, Eriquita. Debe ser internet. Sí, tu internet de ella debe ser. Y ya. A ver, Giovanna. Ahí está. Giovanna, yo te quería comentar, ¿no? Eh, no te sorprendas de entender también de que muchos pastores no tienen espíritu de Dios. Ay, ay, bueno, sí, sí. Eso es Eso también. sí, sí. Entonces, Ujú, eso es lo que realmente tenemos que entender, pues, ¿no? O sea, ujú. la palabra es fuerte. Claro está que nosotros está a darlo con amor, pues, ¿no? Entre nosotros podemos hablar de esta forma, porque hay madurez espiritual. Pero no podemos decirle a una persona que no comprende todavía la palabra, decirle, tú no tienes el espíritu Sí, de Dios, eres un hijo del diablo, ¿sí? O sea, claro, de esa claro. forma no, o sea, Ujú. de que tenemos que decirle que separado de él, eres hijo de la ira, tenemos que decir las cosas, no podemos quedarnos callados, Mm, mm. pero sí hay el Espíritu de Dios te va a decir cómo decirle a las personas, pero tenemos que identificar, por eso dice la palabra, dice, nosotros podemos discernir las cosas porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos hace ver las cosas que para el mundo es locura.
Entonces, Ujú. a veces ese tema es un poco conflictivo. ¿Por qué? Uno dice esto delante de una congregación que tiene 500 miembros. Imagínense una asamblea de 500 miembros. Y le dice, ¿no? No todos tienen el Espíritu de Dios. Ellos se van a ir para atrás técnicamente. Entonces, Ujú. entonces eso es fuerte decirlo. Por eso no se dice también abiertamente a veces porque se van los miembros y otras cosas pueden Ujú. pasar. Pero el espíritu cuando te guía a decirlo, no te vas a frenar. No te vas a frenar. Yo te comento por experiencia que tuve la oportunidad de hablar eso en una congregación en Ventanilla, ¿ya? Los hermanitos estaban, primero, como que está diciendo que no todos, porque hemos orado, hemos hecho la oración de arrepentimiento, ¿no? De entregar nuestras vidas, Ujú. no tenemos el espíritu. Entonces yo le dije, le decía, ¿no? De que el espíritu va a manifestar, ¿no? Que son hijos de Dios. Les va a dar la confirmación de que son hijos de Dios. Y acá ocurrió lo siguiente, que tampoco se enseña, ¿no? Que cuando uno tiene el espíritu, tienes que enseñar a esa persona que tiene el espíritu, tienes que enseñarle la convicción. Porque a veces te dicen, no seas vanaglorioso, ¿no? Dicen, no seas vanaglorioso, no te duermas en tus laureles. Eso te dicen, pues, Ujú. ¿no? Cuando uno dice, tengo el espíritu de Dios, ay, pero no seas vanaglorioso. No, no es eso, sino que es la convicción, pues. La convicción de que tienes el espíritu. Entonces, los hermanitos, eran 100 hermanitos ahí en esa congregación. Les hablé la diferencia entre creyente, discípulo y hijo de Dios. Y los hermanitos se quedaron así callados, pues, ¿no? Diciendo, o sea, como que con la boca abierta, pues, ¿no? Entonces yo le decía, hermanitos, el amor del Señor les invita a ustedes a hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que el corazón dicta. Y entonces les Ujú. hablé de la obra del Señor, pues, ¿no? De que el discipulado en sí no está solamente para un grupito de personas, sino que es para todos. Y entonces los hermanitos, especialmente un hermano que se llama David, eh, captó esto del mensaje y él le pidió al pastor, ¿no? Le dijo, pastor, realmente entendí esta parte de la palabra y quiero discipular, ¿no? Le dijo, ¿no? Entonces, este hermanito, por ejemplo, está viendo la necesidad de unos discípulos que estaban en Warmey, creo que es, Warmey. Así que ese hermano David se fue para allá, por la necesidad de discipular, ¿ve? Entonces, eh, es algo importante que tiene que decirse para que se entienda dónde estás parado tú, pues, ¿no? Entonces, este hermano se dio cuenta de que yo tengo o sea, que él tiene el espíritu, así que su necesidad es ir y hacer discípulos. El Señor le abrió la puerta en Warmey y ahora está ahí enseñando la palabra. Entonces, es justamente eso lo que tiene que pasar. Por eso, las primeras obras en los hijos de Dios siempre van a ser tiempos muy bonitos, ¿verdad? Si es que uno se enfría, como se dice normalmente, ¿no? Uno se enfría a veces, el Espíritu de Dios te va a hacer recordar. Pero en los discípulos que no tienen el Espíritu, se va a manifestar más bien lo que hay en sus vidas. ¿Entienden? Entonces, Ujú. dentro de los discípulos vamos a encontrar trigo y también cizaña. Cuando el trigo se da cuenta que es trigo, entonces recibe el espíritu y ya no se lo puede confundir con cizaña. ¿Se da cuenta? Entonces ya hay una diferencia. Ya. Por eso Ujú. en los discípulos hay bastante que ser cuidadoso. Pues no se le pueden encomendar cosas si es que no tiene el espíritu. Pues cómo va a guiar un ciego a otro ciego, dice la palabra. No es por hablar mal, pues, ¿no? Pero eso es Es realmente como, lo que pasa. es Erika. como hace 2 días estaba orando con una discípula. Estábamos orando ya. Y entonces yo digo, ahora vas a orar tú, le digo, ya me. Entonces empezó a orar, ay, no, esto. Bueno, entonces empezó a orar, le dije, empezó.
comenzó a orar y ella dijo algo que me llamó bastante la atención. Ella dijo, porque ella tiene un pecado, pues en el sentido de que cae mucho en lo que es la fornicación. Entonces ella dice, no, padre, le dice, yo ya no me siento, cada vez no me siento culpable, pero sé reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que generalmente pasa a un discípulo, porque yo entiendo ahora en ese tiempo que un hijo de Dios, cuando cae en lo que es incorrecto, ¿no? Al final todo va a obrar para bien, porque esa persona va a llegar a comprender. Como hablábamos de repente de que esa persona va a llegar a comprender que es una raíz que está saliendo de algún hijo de Dios, ¿no? Que el Señor está tratando de hacer entender aquello en su vida, ¿no? Pero un discípulo es distinto, porque un discípulo no tiene eso que el Espíritu de Dios te dice, ¿no? Como decía este discípulo, ¿no? Cada vez me siento menos culpable, ¿no? De cometerlo, pero yo sé que es malo. Y hasta ahí llega su entendimiento, ¿no? El Hijo de Dios sufre al hacerlo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es lo que yo entiendo. Uh-huh. Sí, va a sufrir el discípulo. Por eso era necesario hablar ese tema para poder diferenciar. Ya no quiero que se malinterprete, no quiero tampoco que se piense que el Hijo de Dios, en el camino de perfeccionamiento que tenemos, no vamos a mirar nuestros engaños, porque tienen que salir a flote. Ya, nuestros engaños en nuestras vidas tienen que salir a flote para que sean cortados. No es para destrucción, sino para ser cortados. Entonces, ya al terco, o sea, al que es cabezón, como digo, el que es cabezón realmente le va a costar, pues, ¿no? Puede tener el espíritu, pero puede ser cabezón, le va a costar después. Pero el discípulo que no tiene el espíritu puede salir airoso, como puede irse ya para perdición. Eso tenemos que ver. Bueno, vamos a seguir avanzando, pues. Vamos a seguir avanzando. La iglesia de Sardis. ¿Ya? La iglesia de Sardis. Vamos a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que estás para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y aguárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, acá hay otro caso también. Acá hay otro caso. Y esto es interesante. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ah. Eso es interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay o sea, estamos hablando de las iglesias acá, en este caso, específicamente las iglesias, congregaciones. Entonces, hay congregaciones realmente que tú te das cuenta de que, o sea, puede haber una alabanza así estrambótica, pam, 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 pum, 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 que puede haber manifestaciones del espíritu, como dicen, ¿no? Pero escuchas a los hermanitos y están muertos. Están muertos, o sea, es como decir esto, ¿no? No sé si o sea, yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de poder visitar diferentes congregaciones, ¿ya? Y entre ellas había una bien curiosa, ¿ya? Que el pastor de esa congregación es un amigo a quien yo quiero mucho, ¿ya? Pero que realmente no había enseñanza en su congregación. Entonces, se manifiesta en sus discípulos.
las cosas se manifiestan realmente en los discípulos, ¿no? ¿Cómo andan los discípulos? Más o menos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Los discípulos ahí en ese lugar era curioso ya, porque los hermanitos en el momento de la parte del inicial, ¿no? En que los hermanos saltan, dan sus vueltas, ¿no? Esa primera parte, todos los hermanos hablando en lengua, saltando, haciendo sus saltitos, ¿no? Pero a la hora de la palabra todos durmiendo. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? No es que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Pero la palabra es aquello que uno anhela escuchar, pues, ¿no? Entonces, eso es una clara advertencia para mí, de que, un momentito, o sea, ¿qué pasó? O sea, se le fue todas las pilas, pues, ¿no? Y otra cosa también que pasó es que, después de la palabra, vino el momento de clamor, dice. Entonces, el momento de clamor generalmente es que todos se postran a llorar, ¿no? Entonces, todos los domingos, supuestamente, oran del igualito. Señor, me arrepiento, lléname tu espíritu, así, ¿no? Entonces, si todos oran así, que sean llenos del espíritu, entonces, ¿cuántos realmente son hijos de Dios? Pues ahí. O son hijos de Dios que oran mal, pues también, ¿no? Entonces, eso es interesante de ver, porque hay muchas contradicciones dentro de esto, ¿no? No solamente eso pasa acá en Perú, pasa en todos lados. Pasa en todos lados esto. En África, en Europa. Tengo un amigo que es alemán, pues, ¿ya? Y este amigo alemán me dice que allá en Europa, hay unas congregaciones donde él iba, si bien hay todo esto de la manifestación del espíritu y salta en todo esto, viven en fornicación, viven haciendo cualquier cosa en sus vidas, trabajan en nightclubs, o sea, viven así. Entonces, él me decía, ¿no? La palabra, me dice, la palabra, si no es verdad en tu vida, también me dice, si no es verdad en tu vida, no es, pues, no es verdad. En ningún lado, donde tú quieras que vayas, no va a ser. Por eso, dice, ¿no? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, aquello que has dejado de lado, afírmalo, ¿no? Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Interesante, porque para que hable a congregaciones enteras, el Señor, es muy, muy fuerte esto, ¿no? Es muy fuerte. Y ahora quiero que se vea, pues, ¿no? Esto correctamente. Hay hijos de Dios realmente que aman al Señor, ¿ya? Aman al Señor dentro de muchas congregaciones, ¿ya? Yo conozco a un par de hermanitos, ¿ya? Que son pastores ahora. Esos hermanos leían la palabra y veía que su congregación no actuaba tal cual. Entonces, ellos están en los estudios de Génesis. Entonces, ellos me dicen, Aarón, yo todo el tiempo yo me cuestionaba por qué, y ahora ya sé por qué, ¿no? Porque realmente no están ellos, los otros, del otro lado, hace ya 5 años, ¿no? No veían realmente que estaba el Espíritu de Dios ahí. Pero ocurren otras cosas, ¿no? De que el motivo por el cual hay personas que se van a una congregación pueden ser dos: para seguir al Señor, o porque desisten del Señor. Son dos motivos bien claros, ¿no? Ahora, no digo que todas las congregaciones pasa eso, no. Hay congregaciones donde el Espíritu de Dios realmente se manifiesta. En Costa Rica, en Panamá, yo he visto, bueno, con diferentes estilos de congregación, ¿no? Yo he visto una congregación judía mesiánica, o sea, que son los legalistas supuestamente, pero que salen a evangelizar, salen a dar la palabra, y oran por los discípulos. Los jovencitos
los chicos de 14, 15 años estudiando la palabra ahí sentaditos, sin que nadie les obligue. Los jóvenes de mi edad llevando la palabra a otros lados, ayudando al pastor. Entonces, yo veo esa congregación y digo, gloria a Dios, pues, ¿no? Porque veo que están trabajando en la obra pero no lo hacen sin conocimiento, sino que lo hacen realmente porque saben su necesidad de ir y hacer discípulos. Entonces, eso es algo que veo que es positivo, pues, ¿no? Otro lado, por ejemplo, una congregación cristiana donde he visto de que el pastor ha dedicado su tiempo a los discípulos desde que los discípulos eran niños. Ahora son adolescentes y esos adolescentes son los que traen los que están discipulando. No solamente a adolescentes, sino que a adultos. Entonces, es interesante porque el Espíritu de Dios se va a manifestar de esa forma, pues, ¿no? Aquellos que tienen el Espíritu de Dios se va a gozar con el Evangelio. Y va a ver, pues, este tipo de cosas y va a decir, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Sin embargo, también el Espíritu de Dios te va a dar discernimiento para ver que hay cosas que no están bien, pues, ¿no? Y enseñar también, ¿no? Y enseñar. Pero en este caso el Espíritu le está diciendo, oye, tú tienes apariencia de vivo, pero estás muerto. Ahora imagínense imagínense esto, ¿no? Que los fariseos de ese tiempo, ¿ok? Han comenzado a hacer, ¿cómo por decirlo? A tratar de evangelizar. Los fariseos de ese tiempo, imagínense, ¿ya? Sin el Espíritu de Dios, ¿qué lograrían? Solamente progresar o transmitir la religión, ¿verdad? La religión, su judaísmo. Lo mismo es, si el Espíritu de Dios no va a hablar, ¿qué va a transmitir el hombre? Lo del hombre. Por eso se divide en un montón de ¿cómo se llama esto? Denominaciones, pues, ¿no? Por eso, hasta cierto punto, el Espíritu permite eso avance, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno y Él hace que... O sea, y permite esto en una pluriculturalidad. O sea, para que el Evangelio avance de diferentes formas, ¿no? Y que llegue a más personas. Pero también... el Señor también pone un hasta aquí, o sea, pone un límite para que no se manejen dentro de lo, ¿cómo decirlo? Dentro de lo que ya no es correcto, pues, ¿no? Entonces, ya se ponen límites, se ponen ese tipo de barreras, pues, ¿no? Por eso dice, acá decían, ¿no? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, aquello que tú has dejado de lado, afírmalo. Dice, pues dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro privilegio que tiene... Aaron, Sí. ¿A qué se refiere al que venciere? Ya, al que venciere. El que llega a terminar, el que llega a comprender, ¿no? O sea, el que escucha lo que dice el Espíritu de las iglesias, ¿ok? Y afirma sus pasos, entonces es el que vence, ¿verdad? El que vence. Cuando una persona ya considera que o sea, ya ha entendido, ¿no? Realmente su espíritu que ha estado andando mal, hay un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, la palabra arrepentimiento lo voy a hacer gráfica, ¿ya? Y eso es lo que significa en el hebreo, arrepentimiento. Imagínense un camino que está siguiendo, ¿de acuerdo? Está siguiendo un camino. Arrepentimiento es regresar e irte por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. En el hebreo se entiende así, teshuvah. Entonces, arrepentimiento es volver al camino, ¿verdad? Entonces, se les instruye mucho, o sea, la palabra de Dios nos instruye y nos lleva a caminar en el camino correcto, ¿verdad? No obstante,
cuando no tenemos el discernimiento para caminar en él, entonces viene esta parte de que realmente no estás comprendiendo, pues, ¿no? A Judas, por ejemplo, ¿le puedes decir que ha vencido? No, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia, pues. Ahí está justo hay una cosa importante ahí, ¿no? De que ahí nos damos cuenta de que realmente él no se ha arrepentido, ¿no? Y no es que esto sea nuevo, ¿ah? Esto lo dice a todos, o sea, eso no es algo de que solamente le dice en este, digamos que del tiempo de Juan para adelante, sino que es el trabajo del Espíritu Santo a través de toda la historia. Ese fue el trabajo con los discípulos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo nuevo esto. O sea, es algo que ya había trabajando el Espíritu de Dios en sus discípulos. Entonces, otro ejemplo de discípulos sin el Espíritu de Dios, ¿ok? Miren esto interesante. Son por ejemplo, David, Salomón, son discípulos de Dios, ¿verdad? Discípulos de Dios, ovejas del Señor, pero sin el Espíritu de Dios. Oye, pero cuando David danzó, fue tomado por el Espíritu, pero el Espíritu no permaneció en él, ¿verdad? Porque no podía morar el hombre con Dios hasta hacer el nuevo pacto, que es a través del Mesías. Entonces, el Espíritu se posaba en los hombres y bueno, pues, ¿no? Pero eran casos de discípulos, por eso estaba la ley. Por eso estaba la ley, para que no se desviara el camino. Por eso Dios colocaba ese tipo de mandamientos, para que el discípulo pueda caminar y pensar en el Mesías. Porque recuerden que las generaciones de Abraham en adelante, o desde Adán mejor dicho, esperaban al Mesías. Entonces tenían una disciplina, un tipo de vida del cual ellos vivían conforme a la esperanza en el Mesías. Por la fe, según lo que hemos visto en lo que se ve en Hebreos 11, ¿no? En Hebreos 11, ellos son justos por causa de la fe, porque no vieron lo que se venía el Mesías. Son tipos de discípulos. Por eso el trato con ellos es distinto. El Señor advertía a David a través de quién? De los profetas, ¿verdad? El Señor le daba consejo a la nación de Israel a través de los profetas. Entonces, esa era la forma. Pero en este caso, después del Mesías ya es distinto. A través del Espíritu mismo, y a través del Mesías, y a través de este tipo de profecía que el Mesías da a Juan, nos advierte a nosotros y a aquellos que no tienen el Espíritu también. O sea, es a ambos, ¿ok? Pero la diferencia es que nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu, ya hemos vencido. ¿Ven? ¿Por qué hemos vencido ya? Porque el día que nosotros hemos recibido el Espíritu, dice la palabra que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, el cual nadie puede borrar. Pero ¿por qué el Mesías dice que lo puede borrar? Es como... Eso te voy a preguntar. Vamos a leer bien esta parte, dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, uno puede entender, entonces sí la puede borrar, pues, ¿no? Y es que hay dos cosas, ¿ya? Les voy a indicar. Hay dos libros. El libro de la vida, ¿y cuál es el otro libro? ¿Alguien sabe? Son dos libros. Voy a buscarlo, ¿ya? Es el libro del Cordero. El libro del Cordero estamos todos nosotros, ¿ya? Estamos todos nosotros, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que le hemos recibido a Él. Ahí está. Vamos a ver primero el libro de la vida, ¿ok? Ya, miren, interesante, ¿ah? Interesante. Vamos a ver
Primero, Lucas 10:20. Lucas 10:20. Dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, ¿no? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El libro de la vida es lo mismo que decir que está escrito en los cielos. ¿Ok? Habla de lo mismo. Eh, el libro de la vida es donde el ser humano, o sea, donde los hombres, ¿de acuerdo? Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del Mesías, hasta el tiempo posterior, ya, hasta, mejor dicho, durante toda la historia, los hombres que han creído en el Mesías, ya, todos los hombres que han creído en el Mesías, son aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? También nosotros estamos escritos en el libro del Cordero. Vamos a revisar eso, ¿ya? El libro del Cordero. Apocalipsis 21:27. Dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, este libro es, o sea, es como la certeza de nosotros de que estamos entrando a a la eternidad, ¿no? Ser escritos en el libro del Cordero es eso. Ocurre lo otro también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay de los antiguos antes del Mesías? Ellos, ¿qué pasa con ellos? Ellos están escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando ¿cómo decirlo? Es escrito en estos libros, no puede ser borrado. No puede ser borrado. Y vamos a leer por qué. Déjame revisar el versículo. No me sale un segundo. A ver, un segundo, déjame buscar el versículo.
Mm, no encuentro ese versículo, hermanitas, pero hay que decirle exactamente cuál es. A ver, quizás aquí está. Pero una pregunta, ¿te has pasado al capítulo 3, no? Sí. Oh, Ya, porque como no hiciste Éfeso y de ahí te pasaste al 3 y qué raro, después te va a regresar. No ya. sé, mierda. Sí, no me di cuenta, me pasé. Ahora vamos a regresar por ahí. Vamos a regresar por ahí. A ver, ya, vamos a regresar. Mientras ya para tener tiempo para poder buscar el versículo, ¿ya? Sí, no, eso fue un error mío, perdón. A ver, dice, vamos a ir a 2.8. Avisen si me paso también porque no me percaté de ese detalle, ¿ya? No tengan miedo de decirme. Ya. Ya, por favor, sí, también soy hecho de carne. A ver, dice, y escribe el ángel de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero que para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, dentro de lo que nosotros sabemos de las iglesias, ¿ya? Eh, las iglesias de Medio Oriente son las que más persecución pasan, pues, definitivamente, ¿ya? Pero en Israel, en esos tiempos, el judío realmente era despiadado, pues, ¿no? Todos aquellos que no eran, o sea, que seguían la fe del Dios de Israel, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la fe en el Dios de Israel. Todos aquellos que seguimos la fe del Dios de Israel, pero que no siguen el judaísmo, era contrario a ellos, pues, ¿no? Y así persiguieron a los discípulos, pues, ¿no? Por eso los discípulos salieron de Jerusalén, porque ¿quiénes venían? Venían los mismos judíos a perseguirlos por blasfemar supuestamente del Dios de Israel. Por eso, la palabra judío significa el que adora a Dios, ¿ok? El que alaba a Dios. Entonces, ¿se acuerdan de esa palabra, lo que dice el Señor a la mujer samaritana? Le dice, este, ustedes dicen que en este monte se tiene que orar, ¿no? Mas yo les digo que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Pero él dice, mas yo te digo que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, realmente lo que está diciendo es judíos en espíritu y en verdad. Porque el verdadero judío es el que alaba a Dios, pues, ¿no? El que adora a Dios. Y acá ocurre lo siguiente, ¿cómo podremos ser judíos, verdad? Si no tenemos sangre judía. Pues tenemos sangre judía. Tenemos la sangre judía, tenemos la sangre del Mesías. Por eso somos parte del linaje de Abraham. Por eso somos hijos de Abraham también. Por la promesa también. También somos hijos de Israel. Pertenecemos a Israel ahora a través del Mesías. No la Israel nación como conocemos ahora. A ellos se refiere la palabra que acabamos de leer. Son judíos, pero realmente no lo son. Porque están negando al mismo Salvador. Es interesante que están negando al mismo Salvador. Al mismo Yeshua, ¿no? Jesús. Por eso, ellos en Israel, por ejemplo, actualmente, no se puede hacer proselitismo. Ningún acto de llevar la palabra, por ejemplo. No se puede hacer.
¿Por qué? Porque ahí mismo te meten a la cárcel. Y ellos mismos, los que se dicen ser judíos, son los que te meten a la cárcel. Entonces, eh, es una es un espejo, ¿no? De aquello que está pasando allá, pero que es mucho más fuerte, que es mucho más fuerte en esas épocas, pues, ¿no? Es mucho más fuerte en las épocas del Mesías, o en las épocas de Juan, mejor dicho. Eh, Acá dice algo importante. Dice, eh, sé fiel hasta la muerte. En el caso de ellos es interesante porque es ser fiel hasta la muerte. Porque, este, realmente ellos eran perseguidos, pues. A ellos se les mataban. Nosotros no somos perseguidos. Pero como les digo, ¿no? Esto es, o sea, tiene que ser para todos de todas maneras, pero específicamente una localidad. De todas maneras a nosotros también nos va esto, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida no es lo mismo que la vida eterna, ¿ya? Porque dice, según Pablo, nosotros tendremos coronas, ¿verdad? Es más, los discípulos son las coronas. Son las coronas. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, vamos a morir, o sea, eso es lo que está diciendo. Y a ellos, sobre todo, que eran más fuertes, pues van a ser asesinados. Pero en la segunda muerte, que es la peor, no van a pasar nada a ustedes. Entonces, nuestra esperanza igual no está en la muerte física, pues. Y ahí viene el tema dentro de Occidente, que como no estamos pasando ese tipo de persecución, la iglesia no ve esa parte de acá. De, y tiene miedo a la muerte. Yo les pregunto, o sea, ¿qué miedo debe haber a la muerte? Pues, ¿no? Entonces, eh, una vez, les cuento, yo sí estuve en posibilidad ya de muerte por una cuestión de un bus, ¿ya? Yo me estaba yendo a Chiclayo, ¿ya? O Chimbote, no me acuerdo. Entonces, el bus se va por la trocha. Ya no se va por la carretera, se va por la trocha para adelantar otro bus. Y en carrera. Entonces, yo estaba llevando era a Chimbote, me estaba yendo. Yo estaba llevando un chico, ¿ya? A un discípulo. Entonces yo estaba en el bus. Pero mi temor a la muerte no era por... O sea, no era de muerte de que hoy voy a morir, sino era más que nada, o sea, señor, estoy llevando la palabra y estoy, o sea, y lo abracé al chico, no, pues, ¿no? Porque el chico estaba dormido. Entonces lo abracé y mi temor más que nada era, que el evangelio no llegue, pues, ¿no? Ese es distinto. Que el evangelio no llegue. Entonces, eso ya es distinto. No es un temor a la muerte de que me pase algo, ay, ya, uy, mis barbas se van a incendiar, no, no es eso. Sino que es el miedo realmente a que el evangelio no prospere, pues, ¿no? Ese era mi temor. Ya no era tanto de que ya fui yo, ¿no? Yo ya fui hace tiempo, pues. Pero por el trabajo que el Señor está haciendo, yo decía, ¿no? El Señor y el evangelio. Entonces eso era mi temor. Por eso, en Occidente no estamos expuestos a la muerte. Recién ahora hay ciertos tipos de restricciones. Pero inclusive es vano, pues, ¿no? Ay, que me censuraron en Twitter. Eso, Sí. eso es de risa, pues. Eso da risa. No es el poder del espíritu, pues. Uy, que me van a censurar mi YouTube. No, eso no es. Pero ese es lo que estamos acostumbrados a vivir. Por eso también, o sea, recién como muchas congregaciones están leyendo la palabra, no solamente en Lima, sino en todos lados del mundo, están leyendo la palabra. Por eso el enemigo está que ya comienza a, este, a armar sus planes de contingencia. Pero más adelante vamos a ver por qué específicamente. Porque justo después del libro, o sea, perdón,
en el capítulo 13 más o menos vamos a ver el motivo por el cual. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7, en el 7 vamos a ver el motivo por el cual el enemigo va a levantar hasta la muerte de los cristianos. Por eso muchos cristianos acostumbrados a una vida light, de que, ay, que me miró mal, me entristezco y yo no voy a la iglesia, ¿no? O sea, ese tipo de vida, por ejemplo, cuando se presentan las verdaderas circunstancias, muchos discípulos van a desertar de la fe, pues. Muchos discípulos van a desertar de la fe. Por eso el Mesías le dice bien claro, ¿no? El que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, o sea, no es uno conmigo, no tiene parte conmigo. Entonces los discípulos dijeron, dura cosa es. Y cientos de personas se fueron, ¿no? Entonces los discípulos dijeron, ¿no? Uno de ellos dijo, dura cosa es lo que está diciendo. El Señor los mira y le dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Váyanse, técnicamente le está diciendo, ¿no? O sea, la palabra es fuerte, pues, ¿no? Por eso, la palabra, en ese momento, mucha gente va a desertar. Ahorita están acercándose a Dios muchos por la economía, porque me va a ir bien, ahora con el Señor me va a ir bien mi negocio. Pero realmente la palabra no es que te va a ir bien tu negocio. La palabra es, muere a ti mismo y sigue. Entonces, ahí muchas congregaciones van a fraccionarse, crack, se van a romper. Y van a realmente los discípulos ir al campo. O sea, los hijos de Dios van a ir al campo. No se van a quedar de manos cruzadas aquellos que realmente han tenido conocimiento. Y el que entiende que ya tiene la victoria, ¿ok? Va a avanzar, pues. Va a venir esas circunstancias y va a prevalecer. Va a estar firme. Y para terminar vamos a ver la iglesia de Pérgamo, ¿ya? ¿O tenías una pregunta, Erika? Si no, para parar ahí. ¿Usted, hermana Giovanna? ¿Todo bien? No, está bien. Ya. Vamos a leer entonces Pérgamo. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita con un nombre, y la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya. ¿Qué opiniones tienen de esta congregación? ¿Qué opiniones tienen? En primera instancia les digo, ¿no? En Medio Oriente, ¿ok? En Medio Oriente, las congregaciones, ¿cómo son? Ahí mora Satanás, pues. Ahí mora el enemigo así y va contra Israel. Porque dice acá específicamente, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, siempre está buscando que Israel caiga, ¿no? Y esto pasa hasta la actualidad, o sea, no solamente la iglesia islámica, o sea, las comunidades islámicas son las que hacen eso, ¿no? También, ¿qué otros lados hacen? La iglesia judía, las congregaciones judías, la iglesia católica, las comunidades católicas, ¿verdad? Hacen eso. Y hay gente que está en medio de ellos. Hay gente en medio de ellos.
Yo les pongo un ejemplo. Eh, Cuando un judío cree en Jesús, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Dentro de la comunidad judía se celebra un funeral. Literalmente, se celebra un funeral. ¿Por qué? Porque el judío ahora cree en Jesús. Ya, chau, ¿no? Que, que, el, que el tío Yehuda ahora cree en Yeshua. Uy, terrible para ellos. Es terrible. ¿Qué pasa con la iglesia católica? Que ahora, este, que ya te saliste de la iglesia única. Uy, terrible, ¿verdad? Las abuelitas se molestan porque ya no vas a rezarle a María, que ya no besas la estatua del niño, se molestan, ¿verdad? Entonces, esas son realmente las instituciones grandes, ¿no? De esto. Y ni hablar de los musulmanes te matan, pues, eso ya es otra cosa ya. Los musulmanes te matan. Entonces, eso es otro nivel. Pero, dice, ¿no? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, tú estás ahí, pero retienes mi nombre, dice. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, realmente eso está hablando a aquellos que están en los lugares donde ponen tropiezo al evangelio. Puede ser en Medio Oriente, puede ser mismo China, ¿no? En China tampoco está permitido dar la palabra abiertamente. Igual en otros países, ¿no? Pero ahí hay discípulos también que dan la palabra. Esa es la misericordia de Dios. Y dice, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Imagínense esas personas, por ejemplo, que están en medio de la gente y tienen que convivir con ellos, de los que se gozan de que Israel caiga, ¿no? O de que, por ejemplo, los hijos de Dios dejen su fe. Hay gente que se goza en eso. Yo me acuerdo que en el judaísmo, ¿ya? Una persona que deja a Yeshua es celebrado. Es celebrado. Y es considerado como un enfermo que se ha sanado. Así. En el catolicismo, una persona que deja el cristianismo y se vuelve católico es celebrado. Dice, amén, gloria a Dios, dice. Terrible. Y encima dice, enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Uy, que toma este chanchito para Navidad. No, que no comas carne en Semana Santa. Ese tipo de cosas, ¿no? Y cometer fornicación. La iglesia católica, la comunidad católica, mejor dicho, es la más fornicaria de todas, ¿no? O sea, es entre todas las congregaciones la que tiene más fornicadores, pues, ¿no? Entonces, hay gente, o sea, hay hijos de Dios, aunque no parezca, y no quiero que se malinterprete, ¿ya? Hay hijos de Dios en medio de ellos, ¿ya? Que en su tiempo van a salir de ahí, obviamente. Pero hay hijos de Dios en medio de ellos. Hay discípulos en medio de ellos. Hay gente que es presta a escuchar la palabra. En su tiempo saldrán. Y hay otros que también, por ejemplo, ¿no? Han comenzado a escuchar el evangelio, pero tienen su foto ahí de Juan Pablo II, ¿ya? Entonces todavía conservan unas cosas de la antigüedad, pues, ¿no? De la vida antigua. Entonces, solo para terminar de esa parte, ¿ya? Vamos a ver esa parte. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Palabra. La palabra, el Señor mismo, ¿no? El Mesías. Jesús es el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Esa piedrecita blanca tiene mucho que ver. Hay una profecía al respecto, ¿ya? Hay una profecía que habla de esto. Habla de que un nombre escrito en una piedra blanca, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque la piedra blanca simboliza principalmente eh, el, al Mesías, pues, ¿no? O sea, en el Mesías tenemos un nombre nuevo, ¿ok? Cada uno va a tener ese nombre nuevo. Ahí no vamos a hacer Aarón, Giovanna, Erika, no, eso ya no existe ya. Es el nombre aquí en la tierra. Tendremos un nombre nuevo. Y ya pues. Ahora, hasta acá, hermanos. Nos da tiempo de ver Tiatira, no es largo. Ya vamos a, a terminar hasta acá, ya. Me adelanté por Sardis, pero fue bueno. Yo me confundí, hermanas. Por favor, también háganme ver ese tipo de cosas para que no me Sí, salte. yo no te dije porque. Por respeto a la investidura, dice. Exacto. No, por favor, sí. O sea, el espíritu si les guía a decirlo, digan nomás. No se queden cortos. Recuerden que otra cosa que también quiero decir. Si bien estamos aprendiendo la palabra acá, eh, les quiero decir, ¿no? El espíritu de Dios también está en ustedes, ¿ya? Así que si hay algo que comentar, coméntenlo para verlo a través de la palabra, ¿ya? Y poder entender quizás hay cosas nuevas que tenemos que aprender también, ¿no? Pero vamos a seguir con la lectura y seguiremos avanzando. No podemos parar ya. Ya está, ya hemos encontrado la delicia. Así que vamos a seguir avanzando. Amén. Entonces vamos a preguntas o ya oramos ya para terminar. Oramos. Sí, ya. Voy a repasar y después si tengo una pregunta te la hago. Ya. Erika, ¿preguntas? Ah, sí, sí. No, ya para la próxima ya, porque ya son 8:40. Ya, muy bien. Ujú. Muy bien, hay cosas que hacer. Muy bien. Vamos a orar para terminar entonces. Padre nuestro, te damos gracias por esta reunión en que tenemos para leer tu palabra. Gracias en el nombre de Yeshua, Jesús, porque tú has permitido que estemos aquí juntos, Señor, para poder estudiar más tu palabra. Señor, eso que has hablado tú a las iglesias, ayúdanos a ver, Señor, aquello que tenemos que caminar de acuerdo a lo que tú quieres. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque ahora sabemos la victoria que nos has dado. Y Señor, te pedimos que seas tú el que nos guíes siempre, Padre, a caminar de acuerdo al camino de perfección que es el Mesías. Señor, tú eres el que nos guías y el que nos has dado la victoria. Gracias por tu plan perfecto y gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanas. Gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Tú guíalas siempre, Padre, a través de tu Espíritu. Hazle comprender esas cosas ocultas que están en tu palabra, escondidas, Señor, pero que tú quieres darlas a conocer. Gracias, Padre, por habernos hecho sencillos, Señor. Gracias por habernos dado tu palabra para poder creer y para poder confiar en todas las promesas que tienes, Señor. Gracias por tu obra maravillosa y todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, hermanas. Hasta Amén. la próxima. Señores, Gracias. me doy cuenta Amén. que esta hora está excelente porque